22 de diciembre de 2022. Ha llegado a Zona Criminal. Llegamos a la sexta entrega del serial Asesinos por el Mundo. Normalmente intentamos investigar sobre un victimario concreto de un país, y este último es elegido por algo más o menos destacado en ese momento. Es decir, seleccionamos el país por algún dato o detalle, ya sea personal o profesional, que hayamos vivido, leído, escuchado o visto. En este caso, como ve por el título, nos centramos en el Reino de Marruecos, y no podemos negar que la elección del país de hoy viene derivada del gran campeonato mundial de fútbol realizado por la selección del país, sin duda haciendo historia tanto para ellos como para todo el continente africano. Tal vez el mejor reconocimiento que se pueda hacer no sea el hablar sobre asesinos en serie nacionales, pero bueno, estamos en una sección del programa a ello dedicado y en un podcast criminológico y criminalístico, y lo que aquí pretendemos es estudiar la posibilidad de una estructura en el perfil criminal de manera holística, y dentro de estas características del fondo y la forma, si podríamos equipararlo a un mínimo reconocimiento. Es decir, y volviendo a nuestra senda, el esqueleto del programa no cambia, pero el contexto sí. Hoy nos adentramos en Marruecos, una vez más, en busca de la posible estructura de un perfil criminal. Deberá fijarse a ver si es capaz, tras lo escuchado en los anteriores programas y en este, por supuesto, si puede encontrar puntos similares, idénticos o diferentes. Básicamente, si puede hallar esa estructura para después, al profundizar, asentarla. Debemos decir que en este caso, al igual que los anteriores, podemos incluso catalogar a este victimario de ejemplar de libro, entrecomillado. Es decir, esa estructura está definida y los ámbitos ni siquiera podríamos decir que se permean. Todo parece estar claro. Hemos dicho en alguna ocasión que debemos siempre descomponer los objetos de estudio, sean del índole que sean, en composiciones más limitadas, más pequeñas, para afrontarlas con mayor garantía cada una y comprender así el todo. Y en este caso sigue, como los anteriores, siendo fácil esa delimitación. Obviamente existen conductas y personalidades presentes en victimarios más dificultosas y que requieren un estudio o un desmembramiento más complicado del todo. Pero en este caso, creo que es fácil e ilustrativo en cuanto a los constructos que nos interesan. Así que, si tiene a bien acompañarme, viajemos hasta Marruecos para conocer a Abdelak Toumi. Esto es Asesinos por el Mundo. Bienvenido a Zona Criminal. El victimario sobre el que hoy hablamos nació en la antigua Mogador, hoy Essaouira, una ciudad con amplia y vibrante actividad portuaria de la costa occidental de Marruecos. Abdelak Toumi nació en 1966. Tuvo 7 hermanos, 5 varones y 2 mujeres, criados los 8 hijos por su madre. Su padre, una vez se divorció, parece que volvió a casarse en segundas nupcias y los abandonó. No se hizo cargo de ninguno de sus descendientes. La madre, sin trabajo, tuvo muchas dificultades. Esta sería, de manera tremendamente resumida, la infancia del protagonista, que, centrándonos en su etapa escolar, la comenzó entrando al colegio a los 7 años y la abandonó
probablemente para ayudar a la familia, a los 13. A partir de aquí, Abdelhak decidió aprender el oficio del mosaico, una profesión artística valorada en Marruecos, tanto para obras nacionales como de cara al turismo en la venta al por menor. Una vez dominada la técnica, Toumi se traslada a Agadir, a unos 170 kilómetros de su familia, para abrir un negocio, un taller y venta de su oficio, pero no logra llevarlo a flote, y en unos meses se hunde estrepitosamente, y con el negocio comienza también a hacer aguas, su vida en todos los sentidos. Nos situamos en 1985. Abdelhak Toumi tenía 19 años y su vida se había convertido en pura supervivencia, en un periplo diario, sin más horizonte que las horas que quedaban por delante de manera inmediata, sin futuro. Con 19 años y como un adolescente medio, Abdelhak tuvo, en su domicilio, un encuentro sexual con una mujer de 20 años. La autopsia no pudo dirimir si estas relaciones sexuales fueron consentidas, o si ésta fue engañada o incluso amenazada o secuestrada. Esto último puede que menos probable, puesto que no se encontraron signos de lucha. Pero tras esto, fue estrangulada con su propio fular. Lo ha adivinado. Esta mujer con la que nuestro protagonista Abdelhak Toumi tuvo relaciones sexuales fue asesinada en el domicilio de este. Sin inmutarse, el ya victimario cargó el cuerpo en su ciclomotor y lo abandonó en un terreno poco transitado en las afueras. Pero como suele suceder, de hecho suele ser el punto de partida para parámetros como la escalada criminal y la conciencia forense, un punto referencial para la criminología y de inflexión para el criminal, este fue detenido y condenado a 10 años de prisión, de los que solo cumpliría 7. Salió en 1994 y un año después se casó con una de sus primas. En octubre del 95 su ya mujer quedó embarazada y ésta decidió volver con su familia a Rabat, dejando solo a Toumi. Las razones son desconocidas. Podemos especular, por supuesto, y teniendo en cuenta los conocimientos caracterológicos incluso acertar, pero la verdad es que no las expuso. Simplemente abandonó a su marido y padre de su hijo. En diciembre del mismo año, poco después de la partida de la mujer de Abdelhak, un cuerpo es encontrado abandonado en una bolsa en la entrada de la ciudad, en un barrio de reciente construcción. La policía pudo identificar a la víctima, una mujer que convivía con un delincuente que cumplía condena. Ella, para sobrevivir, se prostituía. Tras su detención, Toumi reconocería el asesinato, y como ya puede ver, fue el mismo modus operandi, abandonando el cuerpo en un terreno baldío, transportado en ciclomotor, tras haber tenido relaciones sexuales y haberla estrangulado con su propio fular. Un mes después, en enero ya de 1996, los trabajadores de la limpieza de la ciudad, llevando a cabo el vaciado de las papeleras de otro barrio de Agadir, llamado Riad Salam, descubrieron en una bolsa la cabeza de una mujer, y en un contenedor próximo a la papelera, los 2 pies de la misma víctima, también envueltos en una bolsa. La policía, pensando que los demás restos estarían de igual manera esparcidos por el barrio, o incluso por la ciudad, solicitaron la ayuda de los mejores amigos del hombre, los perros de la institución de la policía, que gracias a su entrenamiento y sobre todo su excelente olfato, del que espero poder hablar en el podcast y disertar sobre la gran labor que realizan en la investigación y la seguridad, lograron encontrar en varios kilómetros a la redonda, igualmente envuelta, la cadera y en los contenedores detrás de un colegio, al día siguiente, más partes de la víctima. De la misma víctima, ¿se entiende? Se corroboró que se trataba de una mujer de 26 años de Safi, ciudad situada a unos 300 kilómetros de Agadir, soltera, que se había trasladado a trabajar y ayudar, o para ayudar a su familia. Dijeron que ejercía la prostitución, pero no se confirmó este punto. La ciencia forense y la investigación concluyeron que la víctima había tenido relaciones sexuales y había sido
estrangulada. Cuando comenzaron a investigar a los agresores sexuales de la zona, el nombre de Abdelak Toumi fue el primero de la lista, y eso que solo conocían, en ese momento, el asesinato por el que fue condenado en 1985. Pero el modus operandi era casi exacto. La única desviación que podría ser considerada y estudiada dentro de la escalada criminal como un intento de evolución del propio modus operandi para dificultar la investigación, ya ve, escalada criminal y conciencia forense coherentes, fue el descuartizamiento del cadáver. La policía no encontró a Toumi en el domicilio que constaba en sus archivos. Sí parece que vivía allí, pero los vecinos no la habían visto desde hace varios días. La investigación o las investigaciones continuaron y fue localizado en el año 2009 en Tantán, a unos 300 kilómetros de nuevo de Agadir. Tenía una vida apacible, estaba casado y tenía un trabajo en el puerto. Al principio, cuando fue detenido, no dijo nada, pero las pruebas fueron arrolladoras. Incluso se le mostró que cuando entraron en la casa, en su casa, años A, además del ciclomotor con el que presuntamente movía los cadáveres, había un gato del que, tras estudiar su pelaje y compararlo con los pelos no humanos encontrados en algunos cadáveres que supuestamente habían estado en esa casa, arrojaron un resultado positivo, siendo obviamente coincidentes. A partir de ahí, el victimario no solo colaboró reconociendo los crímenes, sino que ayudó a su reconstrucción, llenando las lagunas en el modus operandi que podían tener los investigadores. El modus operandi, como él mismo reconoció, le proporcionaba placer. De hecho, el estrangulamiento era la parte que más satisfacción le proporcionaba. Aunque en su propio juicio pidió la pena de muerte, fue condenado a cadena perpetua. Tras lo escuchado, estoy seguro que convendrá que el perfil, de nuevo ciertamente comparable a los más expositivos y estudiados, digamos los más básicos y sin matices conductuales, psicológicos o criminógenos. De hecho, incluso, y de nuevo estoy prácticamente seguro, que teniendo en cuenta la tipología que a priori puede tener en la cabeza, haciendo criminología ficción, eso es verdad, está pensando que eso de pedir la pena de muerte era precisamente, o podría ser, una estrategia para dar, efectivamente, pena. O incluso intentar, seminalmente, implantar la idea de una posible y futura enfermedad mental. Ya sabe, triquiñuelas que suelen intentar, cada vez con peor resultado debido al conocimiento criminológico, esta tipología de personalidades. Este ha sido de manera resumida el periplo criminal que siguió Abdelak Toumi. Esta ha sido la exposición de los conceptos que componen la estructura. Y una vez finalizado, debemos dejar constancia de un parámetro que nos ha chocado sobremanera y que sirve también, o eso esperamos, para la reflexión. Como ya dijimos al empezar la serie sobre asesinos por el mundo, en mi caso no era un gran seguidor del true crime, ni siquiera un aficionado, pero creí que para hablar sobre la estructura de la perfilación criminal podría ser más atrayente que su exposición directa, lo cual ya hacemos, por supuesto, en la mayoría de nuestros programas. Y sí, sabemos que tal vez sea serio y en algunos momentos, o demasiado serio y en algunos momentos tedioso, pero es en este caso mi manera de exponerlo, no tengo otra. Y claro, la oportunidad de exponer, de explicitar aspectos más o menos técnicos y teóricos, o mejor dicho, ilustrarlos con historia criminal, podría ser un plus y algo más atractivo para el oyente. Es por ello que cuando nos documentamos para un victimario concreto, debemos profundizar para poder exponer lo que criminológicamente es interesante e históricamente también, claro está. Para ello, lo primero que hacemos es sumergirnos en viejos libros que traten la historia, viejos y nuevos, que traten la historia y al sujeto si es que contamos con ellos, si no los adquirimos, y o corroboramos y ampliamos con artículos académicos si los hay primero y con demás fuentes después. Dentro de estas últimas, la búsqueda en la red, en Internet, es la nota predominante. Pues bien,
En este caso conseguimos la información general y estructural de fuentes bibliográficas, de hecho ya citadas aquí, y quisimos ampliar o analizar la posibilidad de aumentar ciertos datos, navegando en páginas específicas, y nos dimos cuenta que los actos criminógenos eran idénticos, lo cual es normal al contar una historia, pero las fechas no lo eran. Así como las fuentes bibliográficas en los libros se exponían las fechas que hemos hecho constar aquí, en la red estas se veían distintas, pero no por algunos meses o incluso año, sino por décadas, estableciendo sus asesinatos pasados los años 2000. Esto nos dejó ciertamente confusos, puesto que la diferencia era abismal. Como decimos en cuanto a las fechas, no a los hechos acontecidos. Al final, tras comprobar que la mayoría de los contenidos encontrados en la red bebían de una exposición común, es decir, eran reproducciones de la misma fuente, decidimos exponer aquellas que constaban en los libros, en la bibliografía física, que juzgamos como revisados y con una fiabilidad, tal vez es una apreciación subjetiva, mayor. Y esto debe servirnos como recordatorio de la necesidad de no solo buscar, sino corroborar cada dato. Todo, en una investigación criminológica y forense, debe estar argumentado, y cuando no se puede obtener una conclusión por falta de datos o por su disparidad, debemos reseñarlo. Recuerde, como investigadores, buscamos la verdad, no un resultado concreto. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Por supuesto, le dejo en la descripción bibliografía para ampliar el tema. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.